Sean todos bienvenidos a nuestra presentación sobre los aspectos más relevantes del contexto filosófico moderno, una visión desde las epistemologías contemporáneas. Somos Marcos Osteicochea y Francisco Bracho, cursantes del Seminario Filosofía de la Ciencia del Doctorado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Francisco de Miranda. La denominada filosofía clásica de la ciencia, representada por el neopositivismo o empirismo lógico y el racionalismo crítico, resulta severamente cuestionada en los años 60 por una serie de concepciones que responden al interés de explicar cómo la ciencia cambia y se desarrolla. Estas concepciones surgen, por lo tanto, de una reflexión filosófica muy ligada a la investigación histórica, que arrojó como tesis que en el desarrollo científico ocurren cambios profundos, cambios que revolucionan tanto la perspectiva histórica como las prácticas de una comunidad. Los conceptos fundamentales de Kuhn son la ciencia normal, la crisis, la revolución científica, las anomalías, la inconmensurabilidad y los paradigmas. En relación con los paradigmas, estos se utilizan por la comunidad científica no como una obligación, simplemente que hay un consenso que permite criterios que vienen a orientar a la investigación. De manera tal que con Kuhn se sustituyen los modelos de explicación lógicos por los sociohistóricos. Se abandona la vieja idea de la verdad como correspondencia y reflejo de una realidad estable y mecánica, y se supera una visión lineal y acumulativa del progreso del conocimiento científico. El saber científico ya no es trascendental, es decir, ahistórico, abstracto y absoluto, sino más bien histórico, relativo y dependiente del contexto. Entonces, el concepto principal en la propuesta de Thomas Kuhn es el concepto de paradigma, que viene siendo pues el aporte, los criterios que la comunidad científica ha venido aprobando en el desarrollo de la ciencia, pero que estos paradigmas no se utilizan de manera obligatoria, sino que cada investigador los utiliza y sirven para orientar su investigación, pero no son estáticos, sino que pueden ser revisados en cualquier oportunidad. Ahora vamos a tratar las ideas principales de otro filósofo fundamental en el siglo XX. Se trata de Karl Popper. En resumen, las tesis más relevantes del pensamiento de Popper, que se conocen como realismo crítico, son las siguientes. En primer lugar, crítica del inductivismo. La inducción, dice él, no constituye una base suficientemente segura para explicar la validez de las teorías científicas. En segundo lugar, la afirmación de que la observación no está libre de presupuestos teóricos. Los enunciados observacionales presuponen la teoría. Los conceptos teóricos de la ciencia poseen significados que trascienden la definición de los términos observacionales. Y por último, el establecimiento de un nuevo criterio de la demarcación científica, que es la falsabilidad. La lógica de la ciencia no consiste en la confirmación de leyes y teorías, como se venía entendiendo, sino en el intento de falsación de las mismas. Entonces, este último principio es para mí el más importante, porque él dice que los científicos o quienes integran la comunidad científica no deberían estar buscando la verdad, sino la revisión constante, lo que él llama falsación de las teorías, y de esa manera se podrá determinar si estas teorías pueden continuar vigentes o no.
Muy bien, ahora vamos a hablar sobre Lactanus, Feyerabend y Latour. Ya hemos visto lo que nos referenciaba Francisco sobre Popper y sobre Kuhn. Ahora Lactanus viene a armonizar un poco lo que es la postura de estos dos personajes de la filosofía de la ciencia. Él lo hace mediante los programas de investigación científica, donde él presenta una estructura basada en tres aspectos. El núcleo duro, que tiene que ver con la protección de esos supuestos fundamentales de lo que es la falsación. Recuerde que él, en el caso de Popper, viene hablando de la falsación. Para en este caso Lactanus, esa es la falsación ingenua, porque él lo lleva a un punto más sofisticado mediante un proceso de decisiones metodológicas. Lo otro es que él establece un cinturón de protección a las hipótesis, o sea, él presenta una hipótesis auxiliar que permite absorber las anomalías. Y lo otro es una heurística positiva, que no es otra cosa que la guía del proceso. Mediante esta acción, él reconoce la historicidad y la parte comunitaria que presenta Kuhn, pero la saca de lo que es el relativismo y procesa un proceso progresivo que produce lo que son elementos novedosos y coherentes, y establece lo que es la racionalidad científica dentro de los experimentos, llevando a un punto de que no se puede hacer ciencia mediante experimentos aislados, sino mediante un proceso de comparación a largo plazo de los distintos programas que compiten. Ahora vamos a hablar de algo bien interesante, que es la revuelta histórica. En la revuelta histórica hay dos personajes que nosotros vamos a resaltar aquí, que es Feyerabend y Latour. Feyerabend nos habla de que todo vale. Él es conocido como el anarquista de esta historia, no porque él esté defendiendo el caos, sino que él está denunciando lo que es el autoritarismo metodológico, ese proceso prácticamente dogmático que parece hasta religioso de lo que es los metodológicos que estructuran y dicen que la única forma de hacer ciencia es mediante un método universal. Él refuta totalmente de eso y él dice que vamos a un proceso pluralista. Entonces, en este aspecto, él dice que debe haber diversidad de métodos, la influencia cultural él también la relaciona, y lo que es el papel de la creatividad científica. ¿Qué es lo que él dice de la creatividad científica? Bueno, es que los avances de la ciencia, los avances científicos se dan cuando alguien rompe con los esquemas que se han establecido y introduce nuevos elementos. Eso es lo que le ha permitido a la ciencia crecer y evolucionar, y por lo tanto, si queremos crear un método único, acartonado y estructurado, no vamos a seguir avanzando. Entonces, Bruno Latour propone otro aspecto, que es lo que es la teoría de los actores y la red, el actor red, que lo que dice es que para construir la ciencia existen distintos actores y distintos elementos que los asocia mediante una red. ¿Qué es esto? Bueno, que existen seres humanos, estos los científicos, los políticos, los financistas. Todo esto interactúa para construir, para poder desarrollar la ciencia. Y él también dice que entonces también están las instituciones, las tecnologías que se utilizan, los instrumentos, incluso los datos, el tipo de datos que estamos trabajando, y por supuesto la línea discursiva que tomamos. Todo eso se correlaciona y nos presenta que hay un logro colectivo, que es el fruto de las negociaciones, de las traducciones, de las alianzas. Entonces se construye mediante lo que son los ensambladores sociotécnicos. Todo este recorrido de la ciencia nos lleva a decir con claridad que todo se da por interacción, comunicación y relaciones. Entonces la comunicación está vinculada directamente a ese proceso dialógico que nos permite generar significados emergentes dentro de esa negociación de los sujetos, el discurso y los contextos. Si lo vemos desde la óptica de Edgar Morin, porque ya hablamos de procesos complejos, entendemos que la ciencia no es otra cosa sino un sistema complejo donde converge el orden, el desorden, la incertidumbre, la cultura, la tecnología, la sociedad. Integra, cuando decimos esto, todo lo que está diciendo Lactanus, Feyerabend y Latour dentro de la complejidad. Esto nos lleva a que se debe reconocer en la ciencia lo que es los aspectos en simultáneo de la racionalidad, la historicidad, la pluralidad
y los elementos relacionales. Entonces, solo una mirada compleja permite comprender a la ciencia no como una estructura rígida, sino como un proceso vivo que es comunicativo y de permanente transformación.